Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, estamos hablando con Samuel Bluman, un antioqueño de origen judío que, pues, en vista de un editorial que escribimos en el que mencionábamos Israel y su responsabilidad moral en la guerra que se está dando ahora, pues quiso contarnos su historia, una historia y su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Israel. Además, Samuel, porque estuvo usted en Israel, acaba de llegar de Israel. Cuéntenos cómo fue eso. Sí, estuve un mes en Israel, me fui de voluntario a trabajar en los trabajos simples en los que no hay manos para ayudar, porque en este momento hay más de 400,000 personas en los 3 diferentes frentes de guerra que hay en este momento, y me fui a ayudar a trabajar en supermercados, a recoger tomates, pepinos, en diferentes trabajos, y estuve un mes allá. ¿Cómo es eso? ¿Uno llega y dice, vengo de voluntario? ¿O cómo hay un lugar donde uno llega y dice, vengo de voluntario y le ponen las tareas? ¿O uno va buscando qué hacer? Hay varios sitios, porque hay varios, agrupaciones que saben exactamente en dónde está haciendo falta mano de obra. Entonces, pues a mí me tocó ir al sur, donde donde fue el ataque de Hamas, en el lado de los kibbutz del sur. Estuve también en el centro, en supermercados, que uno va y dice, vine de voluntario, ¿necesitan manos? Y me dijeron sí. Y dije, bueno, empieza mañana a las 7 de la mañana, y me tocaba organizar las frutas, las verduras y las hortalizas en las anaqueles del supermercado. Me tocaba ponerle precio a la parte de lácteos, y estuve en una organización que se llaman Hermanos para el servicio de la sociedad, que es una asociación que en 3 horas después del ataque ese sábado se organizaron desde la empresa privada con los diferentes software y con toda la parte tecnológica para crear un centro de recepción de donaciones para todos los refugiados en Israel, que hay en este momento 300,000 refugiados en Israel. Es decir, usted estuvo en la zona del ataque de octubre, ¿no? ¿Y cómo se vive allá? Cuéntenos un poco qué pudo percibir usted. Es una zona, yo estuve habiendo pasado muy poquito tiempo de los ataques, todavía se veía humo, se siente obviamente esa energía que yo personalmente la única vez que la he sentido en mi vida es cuando estuve en Auschwitz. Es una energía de dolor, de desasosiego, de muerte, porque finalmente esto no fue un ataque de ejército a ejército, como pudo haber sido, digamos, la guerra del Día del Perdón, que le tocó a Golda Meir, que también Israel no atacó cuando le avisaron, y el no haber hecho algo antes costó muchísimas vidas. Esto fue una guerra contra sociedad civil. Me tocó, me fui precisamente porque quería rezar, porque el primo hermano de mi amigo allá era el médico del kibutz, que lo mataron, dejó una señora con 2 niñas, y porque quería sentir lo que había pasado. ¿Qué lo hace tan distinto? El salvajismo del ataque, porque nos regresó muchísimos milenios como seres humanos a un primitivismo absolutamente intolerable. Le ponían a la mamá y al papá el bebé en un horno y le prendían el horno con el bebé adentro.
Hay quienes creen que eso es como propaganda. No, eso no es propaganda, yo lo vi, aquí no hay propaganda. Igual como hay gente que cree que el Holocausto no ocurrió y mi familia le puso 80 muertos a los 6 millones de judíos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay propaganda. Me tocó, tuve coincidencialmente, cuando estuve en Be'eri, que es el kibutz, uno de los kibutzim que más sufrió, me tocó estar con el director de la Fiscalía forense que estaba ahí en ese momento, y él empezó a contar las cosas que vio cuando llegó, porque a ellos les toca el levantamiento de los muertos. Él tenía las fotos, yo le dije, no me muestre, yo no he visto, yo no tengo redes, pues, pero tampoco quiero ver nada, yo no quiero tener en mi... No, ese no es el recuerdo de lo que yo quiero ver. No lo quiero ver, pero él contó, por ejemplo, que en la base militar a las soldadas que habían ahí no solamente las violaron entre muchos, sino que les metían un cuchillo por la vagina y las partían vivas hasta arriba. Eso no, o sea, todas, y hay muchas otras cosas que también pasaron, pues quemaron vivos personas, quemaron vivos familias enteras. Esto no fue un ataque al ejército de Israel. Esto fue un ataque a la ciudadanía. ¿Esto fue en un solo día? Esto todo sucedió en 9 horas. Ahora, la pregunta, que es la que viene, que es la que se hace todo el mundo, es cómo sucede esto al ejército mejor preparado del mundo. A la inteligencia más preparada del mundo. O por lo menos que se considera que... Más preparada del mundo. ¿Cómo le sucede esto a un país en donde todo el mundo va al ejército? Y la respuesta es: la sociedad civil se adormeció ante un desastre de gobierno que tiene. Todo el mundo hablaba de lo malo que era el gobierno, se estaban matando internamente, Entre el gobierno de Netanyahu contra la oposición. ¿Netanyahu tiene parte de culpa en todo esto? Netanyahu tiene, para mí, el 100% de la responsabilidad, porque Netanyahu es el primer ministro de Israel. Y hubo muchísimas avisos de lo que estaba pasando. De hecho... ¿Por qué se da eso en este momento? ¿Por qué ese ataque y no hace 2 años, 3 años o más? Porque ese ataque lo iban a hacer, ya está pues corroborado, lo iban a hacer el primer día de la fiesta de Pascua, de Pesaj judío, la Pascua. Pero Israel puso tanques, o había tanques en el borde, frontera. y jamás desistió. Entonces no atacó ese día. Importante, un asunto económico al lado, porque esto tiene muchos aditamentos. Jamás antes del ataque compró cortos de las acciones de las compañías israelíes. O sea, como él sabía que iba a atacar, comprar corto una acción es comprar a la baja, apostarle a que baja. Okay. Se ganaron una fortuna en esas apuestas a la baja, porque obviamente después, cuando esto pasa, las acciones bajan. Pero uno puede comprar antes acciones con precios de después. No, compra cortos. Uno dice, yo le apuesto a que la acción de Intel va a bajar a tanto. Y esa apuesta, comprar ese corto, así como cuando uno compra una acción y de pronto sube y uno gana plata, también compra una acción y de pronto baja y uno gana plata. Comprar un corto. ¿Y se ha contabilizado cuánto pudieron haber ganado? No, yo no me fui hasta esos datos, pero se supo pues que, porque se sabe los movimientos de dónde vienen. ¿Qué es importante? Porque yo leo la editorial, y por qué decido que es mi obligación eso es dar una explicación, porque es la única manera de que exista una posibilidad de que por lo menos pongan en duda, el mundo entero ponga en duda la reacción de Israel, no que asevere que... Claro, porque en el editorial lo que decimos un poco es, bueno, al principio, repito un poco, al principio
del mundo un poco se solidariza, incluso Estados Unidos, pero ya al ver la reacción tan potente que también ahí uno tiene que tomarlo con beneficio de la duda, si lo que se están mostrando, todas las imágenes que muestran de la Franja de Gaza son reales o no. Pero más allá de eso, de todas formas, así sea, supongamos que fuera propaganda, de todas formas están ganando esa guerra en la mente de mucha parte del mundo, como que sintiendo que Israel ha sobredimensionado la respuesta. Esa es la razón por la que vine, porque hay que contextualizar muchas cosas dentro del análisis que uno quiere hacer. Hablemos de Hamás. Hamás es un movimiento, Hamás es una religión, Hamás es una ideología. Que se tomó la Franja de Gaza, para quienes no están tan al tanto. Que se tomó la Franja de Gaza habiendo tenido un conflicto interno con eso se llama la autoridad palestina. Realmente le hicieron un golpe de Estado a los palestinos. A la autoridad palestina, que es los que gobiernan Cisjordania. Hamás entrena, empecemos desde la base, Hamás entrena a los niños cuando entran al colegio. El diablo son los judíos. Que la frase de Hamás en inglés es "From the Jordan to the sea, Palestine free". O sea, ningún judío desde el río Jordán hasta el mar. A sacarlos a todos, hay que matarlos a todos. Esa es su ideología. Y bajo esa ideología les importó un chorizo lo que le pase a su propio pueblo. Porque ellos... A su propio pueblo, los palestinos. Pueblo palestino. Porque ellos le han metido a la gente en la cabeza, en su doctrina, que cuando uno se muere, eso es un premio estar al lado de Alá. Entonces, para ellos morirse y para las familias ver morir sus hijos es como si fuera un orgullo. Y ese adoctrinamiento es el que permite que se inmolen y hagan inmolar a mucha gente. Es muy parecido a lo de ISIS y a lo del 11 de septiembre. Y a... Es que por eso en el artículo faltó decir que esto fue hecho entre Hamás y ISIS. Allá hay yihad islámica. Hay unos, y hay otra cosa que faltó en el artículo que era muy importante acentuar para poderle, digamos, tirar toda la culpa a Israel si es necesario, y es que hay 134 secuestrados, entre los que hay personas de más de 80 años, hay bebés, hay niños. Israelíes secuestrados por Hamas. Claro, allá están. ¿Dónde están? No sabemos, pero allá están. Entonces, decir que uno no busca sus secuestrados como los tiene que buscar es una sensación que hay que sentirla para poder opinar. Yo siempre en cada una de las conversaciones que tengo donde surgen este tipo de temas, yo siempre digo que la fundación de niños con problemas de hígado no los montó una señora que le nació un niño con labio leporino. Los montó una señora que le salió un niño con problemas de hígado y montó una fundación porque le ocupa ese sentimiento que tiene de ver esa enfermedad en su familia. Esto es lo mismo. Esto es un dolor que es propio. Esto no es un dolor exportable, ni el pueblo... Propio de los israelíes. Del pueblo israelí y de los que se identifiquen con el pueblo judío, de los judíos que se identifiquen con el pueblo judío. Porque en Israel, antes de esto, había antisemitismo interno y porque se estaban matando. O sea, la izquierda contra la derecha, polarizados, y el uno dijo y el otro dijo y se gritaban y claro, estos vieron ese vacío que había, esa debilidad, y por ahí se metieron. Es decir, había ya una división interna en Israel profunda. Es más, te voy a decir. Pero dices que antes de esto, Sí, ¿esto claro. cambió algo? No. Ya no hay división profunda, ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ya no hay Netanyahu, ya no hay política, ya nadie habla de eso. ¿Qué hay? Ahora lo que hay es una sociedad civil que se tomó el manejo del país
por sí mismos. Inmediatamente se organizaron. Allá yo también trabajé. Esa gente era una organización gigante. Por lo mismo que te digo. Cuando tú dices que se tomó el manejo del país, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacen? Es la sociedad civil la que se organizó para darle alimento a los soldados, es la sociedad civil la que se organizó para las donaciones, es la sociedad civil la que se organizó y la que tomó la decisión de ir a presentarse al ejército antes de que el ejército los llamara. Es que la diferencia voy a poner el símil de Colombia. Aquí suena una bomba y la gente va para Miami. Allá suena una bomba y la gente se vuelve para Israel. Ahí hay una diferencia de conceptualización de lo que significa el amor por una tierra o el amor por la sobrevivencia, porque esto no es una guerra contra Hamás. Esto es una guerra para poder sobrevivir. Porque es que el Estado de Israel, que es como un lingote, en este momento, en esta parte no pueden vivir y en esta parte no pueden vivir. Está todas estas... Es decir, del tamaño, 2/3 partes están... Es difícil. Digamos que un poquito menos de la mitad del país está en este momento evacuado. La gente está viviendo en hoteles. Por la posibilidad de los ataques. Por los ataques. Es que Israel es tan chiquito que si uno corre muy rápido, frena en Egipto. Bueno, es un país muy chiquito, muy chiquito. Pues como el tamaño de qué aquí en Colombia. Mitad de Antioquia. Bueno, Antioquia es grande. Pero es mitad de Antioquia, okay, con el desierto y con todo lo que tiene. Es mitad de Antioquia, es un país muy pequeño. Y en este momento, pues si ya no puede ocupar la mitad de Antioquia, pues esa es una... Entonces imagínate tú lo que está pasando en la están economía. Están en Medellín atrapados. Exactamente. Pero sin colegios, porque no hay rutina, están metidos en hoteles. Pero eso no es un problema, no se les está entrando el agua y no están aguantando hambre. El tema aquí es que para poder volver, tienen que estar seguros de que pueden volver. Si no tienen asegurado tanto el territorio de arriba con la frontera con Líbano y Siria. Tú dices que son 300.000 los que se fueron de sus casas. Los evacuados, sí. Son 300.000. Porque son todos los kibutzim del sur, más unas ciudades que están al lado en la franja de Gaza, como Ashdod y Ashkelon, que es que disparan de aquí y les llega allí. Pero lo que uno siente de pronto de afuera, obviamente, como tú dices, cada cual vive su dolor, uno siente un odio muy profundo y muy ancestral ahí. ¿De quién con quién? De ambos lados. No, eso no es cierto. Eso también es otra cosa que hay que conocer para saberlo. Por eso pregunto. Sí, en la repartición de Israel, muchos pueblos palestinos, tanto cristianos como musulmanes, que quedaron adentro de Israel, hoy en día no se devuelven. Quieren estar bajo el gobierno de Israel por el progreso, porque les trajo progreso, les trajo trabajo, les trajo educación. ¿Quiénes, por ejemplo? Hay muchos pueblos, yo tendría que mirar pues en el mapa, pero hay muchos pueblos en el borde que da contra el este, o sea, que da contra toda esa franja que va desde Jerusalén, desde Hebrón para arriba, hasta Nazaret. Hay muchos pueblos, hay árabes peleando en el ejército. De hecho, de los 3 soldados que por error mató el ejército, ahora uno no era judío, era árabe. Hay árabes peleando por Israel, hay drusos peleando por Israel, gente que pelea, que hace el ejército. Pero el tema del odio, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? A ver, entonces tenemos que remontarnos. La única religión en el mundo, las religiones están así. 3000 antes de Cristo los judíos, 500 antes de Cristo el budismo, Cristo y 500 después Mahoma. Listo. O sea, árabes existen desde el año 500 después de Cristo. Árabes musulmanes, Islam. Listo. Y en ese Islam de Mahoma hay 2 vertientes, sunitas y chiitas. Los iraníes Lo que tú quieres decir ahí con estos tiempos también es que los judíos fueron mucho antes que todos. Los judíos, Dios escoge a Abraham, politeísta, y lo vuelve monoteísta. Eso es lo que dice la Biblia, pues. Luego viene el budismo, luego el cristianismo, Cristo, y luego viene el Islam y todas las vertientes, protestantes, calvinistas, luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
ese mundo musulmán tiene sunitas y chiitas. Sunitas los iraníes, chiitas los iraquíes, y se matan entre ellos. Listo. Así como Hamas fue capaz de exterminar al Fatah o a esta Palestina de Abbas en la Franja de Gaza, no tiene ningún inconveniente. Porque la meta de ellos es ideológica. A ellos no les importa el pueblo palestino, ni les importa el futuro económico de la Franja de Gaza. Tienen construidos 500 kilómetros de túneles debajo de la tierra, donde hay partes donde pueden manejar carro. En la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza. ¿Con qué plata la construyeron? Pero eso está probadísimo, no, claro, porque no es... Lo ves porque la están tumbando. O sea, están entrando y están mostrando lo que están encontrando. Reprobadísimo. Está entrando el ejército de Israel. El ejército de Israel. Porque es que esta guerra no es tecnológica. La tecnología sirve para ciertas cosas. Esta guerra es con las botas. Hay que ir cuadra por cuadra. Hay que ir casa por casa. Ayer encontraron... Se han encontrado la central de mando está debajo de hospitales, debajo de colegios. Mucha gente, Israel mandó millones de volantes y llamadas inclusive directas a los teléfonos para que evacúen hacia el sur porque iba a atacar arriba. Mucha gente bajó, 1 millón y algo bajaron. Le siguieron, pues, claro, atendieron el llamado. Esos son los palestinos, los que quieren salvar su vida, los que quieren salvar sus hijos. Pero mucha gente se quedó. Y esos que se quedaron son los que cuando se ataca un hospital, por ejemplo, porque es una base central, aunque se les avisa que se quiten, porque ya disparan inclusive desde los cuartos del hospital, pues Israel ataca y civiles mueren. Pero ese soldado que está ya disparando no está peleando por el odio. Ese soldado está peleando por su supervivencia. Porque es que al mundo no le va a importar. Si no le importó 6 millones de judíos hace 70 años, menos les va a importar el futuro del Estado de Israel. Entonces la gente dice, Estados Unidos ya está diciéndole a Israel, sí, Estados Unidos le está diciendo, pero le dijo que no tiene fecha de terminación la guerra, que tiene que acabar con Hamas. Porque Estados Unidos no descansó hasta que no acabó con Bin Laden. Estados Unidos dice, pues nosotros decimos que no tan duro, pero tienen que de todas formas hacerlo. Es que no tienes más remedio, porque tú no puedes hacer, si tú estás y en el barrio de al lado todos están buscando asesinarte y está lleno de gente que no le importa cualquier cosa con tal de verte morir, tú los tienes que sacar, hacerlos lejos de la frontera. Porque si los tienes allá adentro, entonces ¿cómo vives? Lo que pasa es que a esta altura de la historia de la civilización es como un poco difícil pensar que haya que exterminar a una agrupación para poder... A una agrupación, porque no estoy hablando de una... No, y te voy a decir por qué no. Porque me estás metiendo en una disyuntiva moral que es con la que ellos juegan. Y es la disyuntiva moral con la que juega la guerrilla. Es la misma disyuntiva moral. Me atacan de cualquier manera, me causan el dolor me toca ver el nogal ardiendo y después yo me tengo que sentir culpable porque atacarlos de una manera muy fuerte me hace a mí un salvaje. No funciona así. Esto es supervivencia. Si Israel no controla el terror de Hamas, ni el pueblo palestino va a tener paz nunca, ni Israel va a poder estar tranquilo. Israel... ¿Se han utilizado algún tipo de estrategias diferentes que hayan fracasado? Es que yo creo que... Pues me refiero a algunas de acercamientos, de negociaciones. Siempre han habido acercamientos, lo que te digo, estos kibbutz del sur eran kibbutz con una inclinación de izquierda, fueron los que obligaron a que el gobierno permitiera que los gazatíes pasaran a Israel a trabajar la mano de obra y el trabajo. En esas pasadas fue que ellos mapearon por dónde tenían que hacerle. O sea, ellos han hecho los mismos intentos que cualquier país ciudadano hace por tratar con tal de tener la paz. Lo que pasa es que ellos no quieren eso, a ellos no les interesa.
Haz el símil con Colombia. Lo que tú dices ahí de la entrada de los gazatíes que aprovecharon una oportunidad de acercamiento para trabajar la guerra, un poquito como el Caguán. Y trabajar en Israel. Y entraban a trabajar y eran amigos y se conocían y habían hecho relaciones y por ese mismo lado se metieron. Pero es que, a ver, yo estuve por cosas que tenía que, por un amigo, estuve en el hospital de Tel HaShomer, que es un hospital muy grande en Israel. Casi todos los enfermeros y enfermeras, una gran parte de los médicos adentro son árabes. Hablan árabe, son árabes, trabajan en Israel. O sea, Israel no, el israelí no es una persona, el israelí, iba a empezar desde el principio, me metí en las religiones y me desvié porque esto tiene muchas aristas. La única religión en el mundo que no es misionera es la judía. Los judíos no andan por el mundo haciendo más judíos. No pasa. La budista tampoco. Tampoco, pero la budista sí, porque tiene Krishnas y gente que va reclutando. Para ser judío hay que nacer de un vientre judío. Punto. O convertirse habiendo estudiado mucho. No hay otra manera de hacerse judío. Entonces el judaísmo nunca fue una religión de conquista. Siempre fue un pueblo conquistado, con permisos de vivir. Cuando fue la Inquisición, los recibió Holanda, que fueron la Inquisición fue el primer ataque a los judíos. No, desde antes, de toda la vida, de siempre, en todas partes, porque el pueblo judío, por eso nos vamos metiendo en la historia. El pueblo judío, al no ser misionero, siempre es minoría, porque no se sienta a convencer a nadie que sea judío. Y esa minoría, el pueblo judío además es hoy en día no, pero era el único pueblo no analfabeta, porque el judío aprende a leer y a escribir porque se lo enseñan en su casa cuando le enseñan a leer Torá. Y una persona que sabe leer y escribir, no hablemos ahora del año 2023, remontémonos al 1500 o al 1400 o al 1300, donde no leían sino los nobles y los reyes, y de ahí para abajo no se podía leer, y al que lo encontraran que sabía leer lo quemaban, y los libros los quemaban, etcétera, etcétera. Fueron creando lo que se necesita para poder gobernar. Un pueblo inculto, analfabeto, lleno de necesidades para que yo sea el Mesías. Eso pues lo conocemos esa historia. El pueblo judío que no ha pertenecido a ninguna parte. O sea, yo en Colombia soy judío, yo solamente soy colombiano en Israel. Porque en Israel me preguntan, ¿usted de dónde es? Yo digo, de Colombia. Me dice, colombiano, nadie me pregunta si soy judío. Listo. Entonces, el pueblo, el judío, en esa posibilidad de tener un escalón grande, digamos, en educación, que era leer y escribir, que eso era muy grande en ese momento, es el pueblo que se encarga de la contabilidad, son los que hacen los negocios, son los mercaderes, son esto, lo otro, aquello, y iban haciendo fortuna. Y esa fortuna la tenían siempre que usar para poder comprar seguridad, porque no tenían defensa. El pueblo judío tiene un ejército y tiene un país después de 5000 años, hace 70. Apenas. Antes no había. Antes, si a uno le decían, se tiene que ir de aquí, se tiene que ir. Y por eso es que no quieren que estén ahí los árabes. No, sí tienen que estar. Es que siempre estuvieron. Empecemos, bueno, entonces ahora desviémonos para otra rama de la historia. Palestina. Palestina nunca ha sido de los palestinos, ni tampoco de los judíos, porque Palestina siempre formó parte de un imperio. El otomano, el pueblo romano, palestino. Palestina, y los que vivían allá adentro. Los palestinos, cuando los romanos tenían, cuando el imperio romano, que es la época de Cristo, hasta el 300, pues, estaba metido en Palestina, era Roma, el imperio romano gobernaba Palestina. Gobernaba también Egipto y otros, pero también Palestina. Esos palestinos, durante el gobierno de los romanos, no era islamita,
No era maometano, Mahoma no existía, porque Mahoma llegó el 500, eran politeístas. El único pueblo monoteísta que había en ese momento eran los judíos. Pero los palestinos sí tenían su tierra. Igual que los judíos. Todos vivían ahí, el uno al lado del otro. Y eran amigos, y compartían, y negociaban. ¿Y cuál fue el problema? El problema nace cuando arrancan los pogroms en Europa y empiezan a haber, eso en hebreo se llama aliyá, emigraciones a Israel. Cuando empiezan los pogroms, ataques a los judíos en la Rusia zarista, ataques a los judíos en la Rusia leninista, ataques a los judíos en Alemania, ataques a los judíos en Austria. Es decir, el problema allí en Medio Oriente es como un contagio de los ataques a los judíos en Europa. El contagio viene después. Ya me voy a meter en el contagio. Cuando estos ataques pasan, estamos ya pues metiéndonos en 1917, los británicos le piden a los judíos y a los árabes de Palestina que los apoyen para sacar al Imperio Otomano. Y en 1917 se vence el Imperio Otomano. Listo. Y queda bajo el gobierno del gobierno británico. Listo. Ahí toda esa tierra que se llama Palestina, que el que le dio el nombre a Palestina fue un romano 200 o 100 después de Cristo, toda esa tierra que se llama Palestina, ahí están viviendo árabes y judíos. Listo. Empiezan las emigraciones por todo lo que está pasando en Europa. Se tratan de salvar y se van a la tierra prometida, pues. No es su tierra, está bajo el Imperio Británico, pero es la tierra que está cerca de... ¿Dónde está su gente? Donde está Jerusalén, donde está el templo, donde están sus patriarcas, que están los patriarcas del judaísmo, que también son del Islam, están enterrados en Hebrón. Y Hebrón hoy en día pertenece a los territorios de Cisjordania. Ellos empiezan a ver estas migraciones, y estas migraciones no es que llegan y se apoderan de la tierra. Estas migraciones es que llegan y compran tierra o les asignan tierra. Listo. El Imperio Británico. Claro, no llegan y dicen, adiós que te tenés que ir, que yo llegué. No. Hay judíos en Europa como Rothschild y como varios grandes, digamos, familias muy adineradas que empiezan a comprar tierras. Y esas tierras se las asignan a asentamientos judíos que están haciendo la emigración hacia Israel. ¿Con qué fin? Con el fin de salvarse del odio y del exterminio. No, el nazismo no había. En ese momento todavía no, era nada. El 17. Los rusos del zar, exactamente. ¿Y los rusos por qué tenían bronca con los judíos? Porque cuando uno le quiere echar la culpa de todo lo que sucede a alguien para crear un enemigo, tiene que buscar a quién. Y los que tienen la plata, en este caso, por ejemplo, los empresarios judíos sefaradíes de Medellín, todos los que tienen pasaporte español. ¿Por qué les echó Quintero la culpa a ellos? ¿Por qué se ensañó durante 4 años a decir que todo lo que pasaba aquí era por culpa de los empresarios? ¿Por qué? Porque si los empresarios lo único que hemos hecho es empresa. Por la misma razón. Porque es que ese es el enemigo más fácil de vender. Entonces en el 17 pasó eso. En el 17 empiezan a haber emigraciones, 15.000, 20.000. Ocuparon la tierra. Y empiezan a comprar tierra, a ocupar tierra. Y empieza esa ocupación, digamos, esa compra de tierras, no de los palestinos. Eso no era de los palestinos. Eso era gobierno británico. Esas tierras y esa llegada de judíos empieza a generar, digamos, roces porque llegan personas que trabajan la tierra, que le empiezan a sacar frutos a una tierra seca, que empiezan a meterle la inteligencia, la tecnología, todo esto, y eso empieza a generar roces. Y cuando empieza el nazismo, el rey de Jordania, Hussein, no me acuerdo cómo se llamaba, va donde Hitler. Y se compromete que todos estos países árabes
van a sacar a los judíos. A acabarlos. Sacarlos no, la idea era, la solución final de Hitler no era llevarlos a Canadá, era matarlos. Y ahí empieza, en ese momento, arranca la Segunda Guerra Mundial. El mundo sabe lo que está pasando con los campos de concentración, porque los campos de concentración no los hicieron por allá en una vereda, no, los campos de concentración era una ciudad alemana aquí y aquí un campo de concentración y todos sabían lo que estaba pasando. Y lo mismo en Polonia y en Austria, y en Italia y en Francia, y en todos los países donde Hitler entró. Y empieza esta masacre. Los que se logran montar en barcos se salvan y se van a Palestina, llegan entre el 33, 34, 35, 36, Hitler es desde el 32, Hitler se vuelve lo que es en el 36, pero él ya, su huevonada ya la traía desde el 32. Y con la rabia y con lo que le mete Hitler, los compromisos, porque Hitler nunca pensó que perdía, pensó que se iba a apoderar del mundo. Estos empiezan también porque dice, pues no le pegamos al que tiene más fuerza, ganando. Este va a ganar, entonces aquí no hay pierde. Y el no hay pierde, entonces empiezan las peleas internas, no originadas por la mamá de esta franja, que es amiga judía, que es amiga de la mamá de esta franja, y que se cruzan, se cuidan los niños, no, entre ellos no. Empieza la pelea entre los desadaptados. Porque las guerras las originan el 5% de los políticos, la pelean el 15% de los desadaptados y la padecen el 70%, el 80% de los indiferentes. Todas las guerras son así. La humanidad, estás haciendo una disección de la humanidad. Pero es así, en las guerras es eso. Esta guerra en Israel no es eso. Porque la originaron el 5% de la parte política, pero la pelean el 95% de la ciudadanía, incluyendo los hijos de los políticos. Porque hace menos de 20 días el general más alto que tiene el ejército de Israel enterró a su hijo menor y a su sobrino el mismo día. Los mataron en Gaza, sí, claro. En lo más alto que tiene del ejército israelí es que todos van a la guerra. Es que eso es distinto, ¿no? A lo que pasa en Colombia. En Israel es distinta la guerra. Claro, es que en Colombia la guerra no la libramos nosotros. En Colombia la guerra la libramos. Hablamos todos de ella, pero no la libramos. Nosotros en Colombia vamos a amar este país como lo tenemos que amar y lo tenemos que defender con nuestras propias vidas. Mientras tengamos vidas, otras personas que los mandamos a que lo defiendan. Mientras nosotros cuando nos asustamos nos montamos en un avión. Y en Israel todos es porque todos tienen que prestar el servicio militar y cuando hay guerra todos se tienen que ir a la guerra. No. En Israel es porque si no lo hacen no sobreviven. Israel no tiene un ejército que llama a ciertas personas, no sobreviven. Israel fue creado y fue desarrollado con un asadón en la mano y un rifle en la otra. Porque es que Israel lo atacaba, a Israel, bueno, pasa la Segunda Guerra Mundial, hay una manifestación, se llama la no sé qué, Balfour, y deciden crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Listo. ¿Por una división religiosa o...? No, por una división lo más acertada posible dentro de la concentración de población. Listo. Lo más acertada posible dentro de la... Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando deciden crear un Estado de Israel nuevo? Un Estado de Israel y un Estado palestino. En el mismo 48, Jordania, Líbano, Siria, Egipto y desde atrás Irán le dicen a los palestinos que se hagan a un lado, que tiran a todos los judíos al mar. Y esa es la guerra de independencia. Los atacan en 1, 2, 3, 4 frentes. ¿Pero de dónde venía eso y por qué? Porque los judíos había que sacarlos. La filosofía era acabar, que los judíos no existieran. ¿Y eso vino como contagio, como decíamos ahora, o como repercusión de toda la guerra nazi, o por qué? Le puedes buscar 1000 razones. Puedes decir que de Abraham salieron dos vertientes, la ismaelita, que es el hijo de Agar, y la
y la de Isaac, que es el hijo de Abraham, y el pueblo judío nace por un lado y este por el otro, y métete si quieres por ahí y le montas todos los aditamentos. O lo puedes poner por odios racistas que se crean cuando llevan desde el 36 hasta el 48 ya peleando internamente, porque ya este rey, ese rey, el rey de Jordania, exactamente, de Siria, ya todos esos ya habían adoctrinado al pueblo para que a los judíos había que echarlo al mar. Ellos ya venían peleando, ya venía peleando Laureles con Alameda, eso ya venía. ¿Y por qué ha hecho usted algo que hayan hecho los judíos para que los miren de esa manera? Ser judíos. ¿Qué hicieron los judíos en España para que la reina Isabel la Católica y el rey Fernando los quemaran en hogueras y los exterminaran? ¿Qué hicieron? Eran judíos. Con la religión, es decir, la religión tuvo muchísimo que ver en esto. Completamente. ¿Dónde dejó Cristo escrito que quien no crea en él debe morir? ¿En dónde? ¿Dónde hay un documento que diga, Cristo dijo, quien no crea en mí muere? Hay que matarlo. Eso no pasó. Atacan todos los países al tiempo, 1948. Esa es la guerra de independencia y la pierden. La gana Israel. Solo frente, porque los otros ejércitos estaban muy regulares. Yo no te puedo dar una respuesta. Yo tengo una creencia, pero es mi creencia. Entonces no te ¿Y cuál es tu creencia? Yo creo que en todo esto, inclusive en esto que pasó, está la mano de Dios metida. Y después te puedo decir concluyentemente, pues, por qué yo creo que el pueblo judío recibe este mensaje tan bravo y tan doloroso. ¿Cuál mensaje? ¿El nuevo? ¿El de ahora? 2.500 heridos. El de ahora, el del 6 de octubre. Claro, ¿por qué no 2 soldados y una soldada? ¿Por qué todo este gentío? Porque es que el pueblo judío se desvió. Porque se estaban matando internamente. Eso no justifica lo que hizo el otro. Pero es la misma cosa. Cuando baja Moisés del Sinaí y ve el becerro de oro, si lo quieren analizar como lo quieran analizar, al pueblo judío le costó 40 años de desierto. Y la guerra todos los países. Todos, de Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Listo. Al Líbano, que es colonia francesa, porque cuando se reparten en 1917 el Imperio Otomano, Líbano queda francés y Siria queda francés. Este queda británico, Israel queda británico, bueno, en fin. En el 67, cuando atacan todos al mismo tiempo, otra vez, ahí sí Israel se defiende y conquista. Listo, porque porque en el artículo decía, y eso es bueno aclararlo, porque en el artículo decía que Israel está ocupando Cisjordania. No, Israel no la ocupó. Israel peleó una guerra y la conquistó, que no es lo mismo que ocuparla, porque ocuparla es que no había pasado nada e Israel decidió meterse. Ocuparla es que Maduro se quiere meter a Guyana como le dé la gana. Eso no es lo que Israel hizo. Pero eso no es lo que hizo Israel, pues la conquistó es como la diferencia es ¿cuál? La diferencia es que Israel no entró a conquistar. La diferencia es que aquí entraron a atacar. Y Israel en avanzada se fue hasta adentro. Y entonces se fue hasta adentro y todo lo dejó negociable. Porque convivieron durante muchos años. Cuando yo estudié allá, yo tenía amigos árabes que estudiaban en la Universidad Hebrea de Jerusalén conmigo. Todo estaba negociable. Que nunca volvió a ser negociable para Israel, no entrega Jerusalén. Listo. Jerusalén lo conquistó y mal entregado, porque es que nosotras tenemos que meternos en el mundo árabe. Ese mundo árabe ese mundo árabe extremista, que es Irán, que es Afganistán, que son todos estos extremistas, la yihad islámica, etcétera, etcétera, a nadie se le puede olvidar que allá una mujer que se destapa el pelo la matan. A nadie se le puede olvidar que allá no hay derechos humanos. O sea, no estamos hablando de personas que son de un mundo
libre, no, estamos hablando de personas que ya de por sí están absolutamente subyugadas. Pero entonces después de lo del 67 fue que quedó pendiente como esta guerra por la ocupa... Después del 67 no quedó nada pendiente. Por Cisjordania. No quedó pendiente ni quedó guerra por Cisjordania. Después del 67 Israel se toma las alturas del Golán aquí, que son Siria, muy cerca de Siria. De Siria, no muy cerca de Siria, de Siria. Cuando yo me paro aquí en las alturas del Golán, aquí es Siria. Yo veo los colegios. Entonces, ¿por qué aquí tuvo ese espíritu conquistador Israel? No lo tuvo, lo atacaron. Al atacar en la pelea se tomó algunas zonas de otros países. Pero entonces me vas a hacer la pregunta, ¿por qué lo hizo? Porque si él no se tomaba las alturas del Golán, esto es plano, esto es el Galil, esto aquí es plano. Sí. Plano es como que estás un poquitico más alto que el Cerro Nutibara y el Valle de Aburrá, y es de Siria. Y desde aquí... Los altos del Golán son como el Cerro Nutibara. Un poquito más alto, pero digamos, pues, puedo poner Cerro Nutibara. Desde aquí Siria tenía dominado todo este territorio para estarle disparando día y noche. Entonces Israel se toma las alturas del Golán y nunca las devuelve. Y no las va a devolver por seguridad nacional. Es un lugar estratégico. Estratégico, pero no vas a pensar pues que había petróleo. Sí, no, estratégico tierra. De ubicación. Claro, porque si lo suelta y Siria puede pararse aquí con las armas que hoy en día hay, Siria dispara de aquí y cae aquí. Caen los kibbutz. A donde quiera que caiga. Es que esto es muy chiquito. Listo. Imagínate que los Houthis están disparando desde Yemen y caen ahí, desde Yemen del Mar Rojo y cae aquí en Eilat. 1.200 kilómetros de trayectoria. Okay. Cualquier misil cubre el Entonces territorio. ellos no devuelven esto. Aquí en el Líbano entran hasta Beirut y se devuelven. Y está aquí en la frontera y conquistan la franja de Gaza. Mejor dicho, el 67 fue un espíritu expansionista de Israel. No. Es decir, tú dices, lo atacaron y entonces él conquista, sí, pero tiene algo de expansionismo. No tiene nada de expansionismo. Israel corre sus fronteras para que no los puedan tirar al mar, porque a Israel, entre Cisjordania y el mar, está esta franjita. Entonces, aleja el peligro de sus fronteras. ¿Y esa franjita es que muestra yo no sé cuántos kilómetros serán? 15 kilómetros, 20 kilómetros. Entre Israel y el mar. Entre el mar y Israel. Entre acá y acá hay muchos más. Por eso se decía mandarlos al mar, porque en realidad estaban cerquita del mar. From the Jordan, el río Jordán está al lado al este, Tiberias, claro. Que es donde Cristo lo bautiza a Juan Bautista. Sí. Desde Jordan hasta el mar. Desde el río Jordán hasta el mar. Palestine free. From the Jordan to the sea, Palestine free. Ese es el cántico. Listo. Bueno, entonces después del 67 queda Israel así. Queda Israel con paz. Jerusalén, queda con las alturas del Golán y le conquista a Egipto. Gaza. Queda con Gaza y le con conquista. Cisjordania. Entonces, ¿Palestina en dónde quedó? No, los palestinos quedaban ahí y seguía siendo Palestina, pero una Palestina, digamos que gobernada por Israel. O sea, una Palestina ocupada. Listo, ocupada por Israel. Okay. Listo. No es de Israel, Israel sabe eso y de hecho voy para allá y a Egipto le conquista todo el Sinaí. O sea, todo el desierto del Sinaí hasta una parte de aquí abajo que se llama Sharm el-Sheikh. Una campaña militar impresionante. ¿La de ellos que atacaron todos al mismo tiempo o la de Israel que se tuvo que defender? La de Israel que ganó. Que se tuvo que defender. Es que Luzma, voy a volver entonces a otra lo que pasó en el 7 de octubre. Del 7 de octubre de 2023. Del 7 de octubre de 2023, la frase... ¿Es 7 o 6? 7. Sí. La 7 de octubre de 2023, la frase paisa es: ¿qué culpa tiene el viento si yo dejé la ventana abierta? Es el dar papaya. Claro. Israel tenía que estar preparado. Claro. No puede ser que el ejército israelí no pudiera llegar en menos de... Pero Israel todavía mantiene todas estas posiciones, altos del Golán. Altos del Golán no lo va a soltar. Eso es aquí. Y Siria... Ese se la tiene. Y ese no lo va a soltar. Cisjordania. Cisjordania lo soltó.
Lo soltó. En el acuerdo del 2005, entrega Cisjordania. Después del 67 vino toda una época de tratos, de posibilidades de acuerdos, en donde en 1978 Menachem Begin y Nasser firman la paz con Egipto. Sí. Listo. Sí. 78 a Entonces hoy. se le devolvió Sinaí a Egipto. Y claro, y se devolvió Sinaí a Egipto y Israel termina aquí. Okay. Aquí ya es Egipto. Listo. Israel queda con una salidita al Mar Rojo. Bueno, Menachem Begin, ellos fueron premio Nobel de Paz. Exactamente, firman y nunca más problemas con los egipcios. ¿Cuál era el problema con los jordanos? El agua. Porque el Jordán nace por aquí, pasa por todo esto es de Israel, todo esto, mira que la frontera viene por aquí y el Jordán baja, pero el agua no le llega a Jordania. Míreme, de los afluentes del Jordán, Israel la podía controlar. Nunca los dejó padecer sed, pero la podía controlar. Sí. Entonces la pelea era por el agua. ¿Y cómo se solucionó? Israel no necesita el agua del Tiberias hoy en día. Israel tiene tres cosas que son las que un pueblo debe de tener para ser un pueblo autosostenible. Agua, energía y independencia alimentaria. Israel no necesita a nadie para comer, no necesita a nadie para beber porque fue el inventor de las plantas desalinizadoras del mar. Desaliniza el agua. Y todo el agua de Israel hoy en día es desalinizada. No. Toda. Y exporta las máquinas y hace de todo eso. Y tiene energía porque encontraron petróleo aquí, gas aquí, en toda la frontera del Líbano con Israel. Y ya hicieron un acuerdo de respeto en donde se respeta la parte que le corresponde a Líbano y la parte que corresponde a Israel, siendo Israel hoy en día un país exportador de gas. Entonces toda la zona estaba medio en acuerdos. La zona quedó en acuerdos. ¿Con quién no había acuerdos? Con la autoridad palestina. Con los palestinos no había acuerdos y habían rencillas. Rencillas salen dos árabes con una pistola, van a tratar de matar un judío y entonces el ejército mata a los tres árabes. O salen y ponen una bomba y matan 15 judíos o israelíes. Y en rencillas siempre ha habido. Pues de hecho, hace menos de un mes dos muchachos entraron en la entrada a Jerusalén y mataron y asesinaron a una niña embarazada y a otra persona que después un israelí que andaba con pistola los neutralizó y los soldados cuando llegaron... Los mató. Cuando usted dice neutralizó, Israel los mató. Sí. Y cuando llegaron los soldados, el muchacho israelí alzó las manos y ellos creyeron que era otra bomba y mataron al muchacho. Siempre han habido rencillas. Sí. En el 2005 se devuelven los territorios a que sean gobernados por los palestinos. Tanto Gaza como Cisjordania. Y a ambos se le entregan. ¿Quiénes fueron los que mediaron ahí? Yo no me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo. Pues busco, pero no me acuerdo los nombres. Creo que era Rabin. Isaac Rabin, creo que era él. Pero bueno, entregan, listo, gobernado por la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y gobernado por la autoridad palestina, al Fatah, listo. Y aquí empiezan a hacer Hamas. En Gaza, es donde nace. Bajo el dominio ya de Palestina, de la autoridad palestina, Israel no se mete. Lo que le nace es una guerrilla a la autoridad palestina. A la autoridad palestina, una guerrilla no con ganas de país, con una ideología. Acabar con el pueblo judío. Y está escrito en sus estatutos. Yo tengo inclusive aquí un video del hijo del fundador de Hamas, que se va de allá porque no se aguanta la guerra, donde él explica de dónde nace el odio. Él es árabe palestino gazatí y él se fue, vive en Estados Unidos hoy en día. Y creció Hamas se tomó el poder en Gaza, tumbó a la autoridad palestina. Creció, pero decir creció es lo mismo que decir aquí que crecieron las disidencias. No, ellas no crecen solas. Las alimenta alguien. Alguien les da, por un lado les da plata, pero por el otro lado, ¿quién es el que alimenta el crecimiento de una guerrilla? ¿Te digo? Dime, sí. El miedo. Porque yo no cargo armas. Sí. Entonces no los puedo enfrentar. Y yo tengo miedo.
Ajá. Entonces yo tengo miedo y si aquí están matando, yo me voy para este pueblo. Y si en este pueblo están matando, pues me corro un poquito más. Se va desplazando la población y van quedándose con territorios. Es lo que está pasando aquí. Ajá. Listo. En este caso, aquí no es un tema de miedo, supervivencia. Sí. Por eso todos volvieron a defender al país. Aviones enteros salieron de todas partes llenos de israelíes que estaban paseando, que volvieron a ponerse el uniforme para ir a pelear una guerra para la subsistencia de sus familias. Es que tú aquí, tú no me puedes decir que tú te acuestas diciendo que la guerrilla colombiana está poniendo en peligro la subsistencia de toda tu familia, hermanos, etcétera. No, digamos, no lo ves así. Nunca ha llegado ni a Medellín ni a Bogotá. Por eso, entonces tú no lo ves a Bogotá, sí, a Bogotá ha hecho pues unos daños no, horribles. en las goteras, pues, pero digamos, sí. Listo. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que como ser humano te cambie completamente el panorama. Aquí nadie está peleando para que el pueblo palestino se acabe. No es una limpieza étnica. Los palestinos son amigos, hay muchas amistades entre ellos, porque salían por todas partes aquí a trabajar a todos estos kibutzim. Aquí queda Be'eri, Be'eri, este es el kibutz. Es que esto está a 1,5 kilómetros de la frontera. ¿A dónde fuiste a trabajar? Claro, y aquí es donde quemaron donde mataron el médico y donde quemaron los niños en el horno y donde violaron mujeres y donde hicieron todos los desastres. En este kibutz, en otro que llaman Nahal Oz, este kibutz que es donde estaba el muchacho que yo abracé, en todas partes. Ajá. Listo. Ahora Israel tiene que estabilizar este territorio para poder que la gente que está viviendo de aquí para abajo no pueden volver a las casas. Y de aquí para arriba no pueden. De Tel Aviv para abajo. No, Tel Aviv no. Aquí caen también, pero no caen. Caen de Asdod para abajo. Desde Asdod. Hasta abajo. Okay. Bueno. Lo que pasa es que yo no me tienes que escuchar con el oído de que yo estoy trayendo una verdad absoluta. No hay verdades absolutas. La verdad es una tragedia humana individual, porque con Hamás o sin Hamás, a esa mamá palestina que de verdad quiere su pueblo palestino, ¿qué le importa filosofía si lo que recogió fue su niño muerto? O sea, es que las tragedias las vive la ciudadanía, y la ciudadanía vive las tragedias porque el miedo no los deja actuar. Y cuando se actúa con miedo, pues se le da la razón al que tiene la fuerza. Ahora, este territorio que tiene 500 kilómetros de Gaza, que tiene 500 kilómetros de túneles, fue montado con plata de los cataríes. Y esa plata de los cataríes, para llegar a Gaza, pasó por Turquía. Porque Qatar tiene unas restricciones. Y esa plata, que son millardos de dólares, no millones, millardos de dólares, si Hamás no las va a usar para eso, porque ellos tienen ellos son multimillonarios los dirigentes de Hamás, pero esa plata, si la hubieran usado no para hacer túneles debajo de la tierra, sino para generar progreso encima de la tierra, Gaza sería como Santorini, porque es mucha plata. ¿Y los túneles para qué los hicieron? Para esconderse y para poder atacar. Y por eso Israel está entrando cuadra por cuadra y encuentran los boquetes así, y 80 metros para abajo túneles. 80 metros para abajo. Y lo mismo pasa en el Líbano. Hezbollah, que esa es otra dentada. A lo largo de lo que narras en la historia, le das como un sentido divino a lo que ocurre. Es decir, a lo que está ocurriendo hoy sí, en la Franja de Gaza. Pero cuando dices que es como una reconducción que Dios hace. Para mí, Samuel Bluman, para mí que soy creyente, para mí que tengo fe en un creador, yo estoy seguro que tantas cosas que han pasado en toda la historia del pueblo judío, que cuando se aleja de Dios, cuando se separa del comportamiento que le quedó escrito de cómo debía de ser, cuando se sale de la raya, le llega. Pero no es pensar que entonces el pueblo judío está destinado a sufrir eternamente, porque otros pueblos se distancian de la raya y nadie les hace estos ataques. No está destinado a sufrir. Está destinado
a mostrar un camino que fue el camino que le dijeron muestre, no destinado a sufrir. Porque es que la palabra sufrimiento, otra vez, connotaciones filosóficas, todos nos vamos a morir. El tema no es que nos vayamos a morir, el tema es qué vamos a hacer en vida, porque es que el regalo de Dios es el libre albedrío. Porque no hay la pregunta, ¿y en todo esto dónde estaba Dios? No, en todo esto dónde estaba el hombre. Oiga, y pues ya un poco para ir cerrando, usted contaba que su familia 80 miembros de su familia murieron en los campos. Mi papá nació en Polonia y mi papá fue agarrado preso en 1941 y en el año 41 lo llevaron a Varsovia y de Varsovia a Auschwitz. Y mi papá estuvo en Auschwitz 2 años y medio. Y en agosto de 1944, cuando los rusos entran a Polonia, los alemanes agarran a los judíos que todavía podían caminar y los montan en unos trenes que llaman los trenes de la muerte. Y los vuelven a llevar a Alemania, pasando por 3 campos de concentración, en donde iban muriendo pues, los que no aguantaron, hasta el último campo que era Dachau. Y mi papá digamos que lo encuentran los americanos en Dachau. Vivo. Abrió los ojos, tenía 22 años y pesaba 37 kilos. 3 años en un sanatorio en Suiza, en Amberg, y a los 3 años en el interín, cuando la Cruz Roja empieza a poner los nombres de los sobrevivientes, porque eso era un caos, 3 hermanas de él que él no conocía porque él era de los menores y ellas se habían ido en el 30 o en el 29, en Europa se montaban en un barco a donde los dejaran bajar. Una de ellas llegó a Palestina, una de ellas llegó a Cuba y una llegó a Barranquilla. Porque sí, se bajaron en Barranquilla y se vinieron a Medellín. Esa que se vino en Medellín tenía ya una posibilidad económica distinta. La de Cuba no tenía nada y la de Palestina dijo de ninguna manera Palestina. Pues como la llevan en el 48 a Palestina, estamos en guerra. Y acaba de sobrevivir una cosa de estas. La de Medellín lo trajo a Medellín. Y esa es la razón por la cual nacimos en Medellín. Eso es por el lado de mi papá. Y por el lado de mi mamá, holandeses con alemanes. Llegaron aquí en abril del 39. Los dejaron bajar en Buenaventura. Y mis abuelos maternos vivieron en Cali. ¿También judíos? Judíos, sí, yo vengo judíos de lado y lado. Y eso es lo que hizo de pronto en homenaje a ellos que te fuiste ahora para Israel, ¿o vas mucho a Israel? No, eso lo que hizo es lo que he trabajado igual de duro para ver a mi ciudad libre de esa sanguijuela que tuvimos 4 años. Eso lo que hizo es que yo no puedo vivir conmigo mismo si yo no soy capaz de aportar en el lugar donde estoy. Entonces eso fue lo que lo hizo. Cuando ha llegado el momento de tener que responder, yo no estoy completo si yo no respondo. Si yo no respondo, me tengo que callar. Yo no quedo completo si yo no hago el deber ser. Y el deber ser es hacer lo que hay que hacer. Eso tiene precios, pero el precio de la vida es el menor precio, es el menor precio de todos. ¿Y piensas volver a Israel ahora? A finales de enero, dependiendo cómo esto evolucione, me voy otro mes. Porque es que yo me iba a ir con mi esposa, pero yo no puedo llevar a una persona de aquí a allá porque en ese momento estaban disparando todas las noches, todos los días. Entonces corra, metas en el shelter, vuelva y salga. Pero si se calma un poquito, me voy ya y me quedo un ratico. Y si no, pues me vuelvo a ir solo a trabajar, si hay necesidad de mano de obra. Bueno, no, supremamente interesante esta historia de Samuel Bluman, que quiso contarnos, debatir sobre el editorial, y pues estaremos pendientes porque realmente la información de primera mano del conflicto que está ocurriendo allí no es muy necesariamente fácil ni buena. No. Entonces agradecemos mucho. Pero yo quiero, para cerrar, Luzma, que entiendan que la meta de Israel es alejar el peligro. No es acabar con un pueblo. Esa no es la meta. Los soldados israelíes están disparando en Gaza y cuando les dan libertad se van a jugar con sus niños en un jardín. O sea, la inversión post-trauma después de una cosa de estas
con los ciudadanos, porque es que no son soldados, son ciudadanos, volverlos a poder que bajen esa adrenalina que pasa con la guerra. El pueblo judío es un pueblo de paz. El pueblo judío no es un pueblo de guerras, nunca las ha originado. Y yo, digamos que, por un lado está lo que Netanyahu venía haciendo, que para mí es completamente responsable, pero por el otro lado está que si Israel hubiera oído a sus observadoras que estaban en las torres, hubiera oído el llamado de Egipto que se lo dijo, y hubiera escuchado una cantidad de cosas que tenía que escuchar, esa entrada de los guerrilleros de Hamás hubiera sido una entrada de 10 personas, porque en un avión de ataque desde la base hasta la franja de Gaza son 2 minutos y medio de avión. Es decir, Netanyahu no quiso parar eso. No escuchó porque él estaba con su ego entretenido en lo de él. Y él hizo, y esto es muy importante, porque lo pones aquí y es un tema que lo pongo en el editorial. En el editorial, y es cierto. Y el contexto es que Netanyahu, para poder quedar de gobernante, hizo pactos con todo el mundo. Y uno de los pactos los hizo con la ultraderecha ortodoxa. Y les ha permitido montar asentamientos dentro de la Cisjordania. Lo cual genera un problema. Lo cual es una como afrenta. Una clara afrenta que el pueblo de Israel no comparte en su totalidad. Eso, yo podría decir que el 70-80% no comparten eso. Lo que pasa es que a él eso le dio los votos necesarios para poder ser primer ministro y estar en coalición. Es ahí lo que tú dices de los desadaptados. Él se sumó a los desadaptados para... Y originó una cosa que se podía haber evitado. Esto hubiera sido un atraco. 3 personas, 5 personas. Pues de hecho lo iban a intentar hacer en Semana Santa y no lo hicieron porque el ejército estaba aquí. Que el ejército de Israel se demore 7 horas para llegar a estos kibutzim, a ayudarles, es el sinónimo de una desidia gubernamental profunda. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. No te voy a decir, Israel ya no está manejado por los dirigentes. Están manejando la guerra y no son los de Netanyahu. Tuvieron que traer de la oposición 3 muy importantes, hacer una cosa que se llama gabinete pequeño, y ese es el que está manejando la guerra. No lo está manejando directamente lo destituyeron, más o menos. En términos de destitución, informalmente. En términos de destitución, no, pero 25 minutos después de que esta guerra acabe, ya los responsables del ejército todos ya dijeron: asumimos la responsabilidad, no hablemos de eso, ya habrá tiempo para eso, tenemos que sobrevivir, porque es un tema de supervivencia. Cuando disparan de Gaza, mira las ciudades que te dije, Ashkelon, Ashdod, es que esto es muy cerquita. Entonces, la imagen de que hay un pueblo judío festejando que se está explotando Gaza, eso no existe. El pueblo judío en este momento está sumido, y eso es lo que yo encontré en Israel, en una humillación muy parecida a la de la Segunda Guerra Mundial. Porque un pueblo, cuando no se puede defender, que fue lo que pasó aquí, no se pudieron defender. La humillación de haber sido atacados. Tú no te imaginas. Yo tengo un caso particular que me pasó el día que bajé al sur. Yo fui a un kibutz que se llama Urim, y yo fui a trabajar allá en un supermercado. Y a la hora del mediodía fuimos a almorzar, pues donde se sienta la gente a almorzar. Y estábamos almorzando y yo vi un muchacho de unos 35, 36 años, con la misma mirada que tuvo mi papá toda su vida, una mirada perdida. Y yo no sabía qué le había pasado. No almorzó, no quiso comer. Él era el que manejaba toda la parte del taller de mecánica de todos los tractores y cosas del kibutz. Cuando terminamos de almorzar, la persona con la que yo fui, que es del kibutz, que es de Urim, es un muchacho joven que me llevó, cuando él se le arrimó a este muchacho, se llama Itai, y le dio un abrazo.
Y cuando yo me fui a despedir, Itai me dio la mano y le dije, no, venga, déjeme darle un abrazo. Lo abracé 2 minutos. 2 minutos, un abrazo de 2 minutos, un abrazo muy largo. Muy largo. Muy largo. Y yo lo abracé duro y obviamente él empezó a temblar y empezó a llorar. Y pues yo también me puse a llorar. Y cuando lo solté le dije, Itai, no estás solo. Este dolor, yo sé lo que estás sintiendo. Yo entiendo el dolor de la humillación. Yo viví con un papá que vivió con esa dolor toda la vida. Y nos fuimos. ¿Qué pasó? Ese muchacho estuvo 14 horas. Mira cómo no llegó el ejército. 14 horas con la chapa del shelter, ¿cómo se llama eso? El refugio, sí. Pues, en la casa, porque ya hoy en día construyen las nuevas con un cuarto solamente de protección, de refugio. ¿Sí? Con el coso cogido para que el otro no pueda abrir de afuera. Con la puerta, con el coso de la puerta, pues con eso, con la manija. Sí, así cogida, para que no le puedan abrir, porque eso no tiene bloqueo, para que no le puedan abrir, con sus 2 niñas, una de 3 y una de 1, su señora y él. Y como no le pudieron abrir, le quemaron la casa. O sea, quemaron la casa con ellos adentro. Y cuando el humo empezó a entrar, se tuvieron que quitar la ropa y tuvieron que orinarse en la ropa para colocar debajo y para colocarle húmedo a las niñas para que no se ahogaran con el humo. Sí. No dispararon un solo tiro. No pudieron defender. Ese muchacho tiene una humillación profunda, la misma que vivió mi papá. Porque es que mi papá, cuando nosotros chiquitos le preguntamos qué fue lo más horrible de la Segunda Guerra, de los campos de concentración, él dijo que eso no fue lo más horrible. Para él lo más horrible es que cuando los cogieron mataron a golpes a su hermano y él no lo pudo defender. Es que un ser humano se olvida de cualquier dolor físico. Jamás se olvida de una humillación. Impresionante. Y de verdad, pues eso retrata un poco lo que está pasando en esta parte del mundo. Y pues cada testimonio, cada análisis nos ayuda a entender un poco mejor desde tan lejos que estamos, tanto física como mentalmente. Muchísimas gracias, Samuel, por toda tu... A ti, Luzma, mil gracias por recibirme, mil gracias por darme un espacio para poder explicar. Y lo único que yo puedo hacer por mi pueblo en este momento, fuera de ir y ayudar, es poder tener la oportunidad de explicar desde mi punto de vista y de poder contestar las preguntas si llegan a haber necesidad de que uno se siente a contestarlas, porque yo no contesto nunca nada políticamente. Esto es una tragedia humanitaria personal, esto es una tragedia de ciudadanos. Los políticos están tomando las decisiones, jamás toman las decisiones allá, y en este momento en Israel las decisiones de guerra se toman con un gabinete, pero las decisiones de vida las está tomando todo el país, porque todo el país está sufriendo. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Les hablamos desde el periódico El Colombiano. Estas son charlas de domingo. Que tengan un excelente día.